Hola a todos, en este primer subtema de la unidad 1, Introducción a las telecomunicaciones, hablaremos acerca de todos los componentes de un sistema de comunicaciones electrónicas. Asimismo, trataremos conceptos como transmisión, recepción y medio o canal. Así que vamos. El principal objetivo de un sistema de comunicaciones electrónicas es transmitir información de un lugar a otro. En consecuencia, las comunicaciones electrónicas implican la transmisión, recepción y procesamiento de datos entre dos o más ubicaciones utilizando circuitos electrónicos. La información original puede estar en formato analógico continuo, como la voz humana o la música, o en formato digital, discreto, como números codificados binariamente o códigos alfanuméricos. Sin embargo, todas las formas de información deben convertirse en energía electromagnética antes de ser transmitidas a través de un sistema de comunicaciones electrónicas. Samuel Morse desarrolló en 1837 el primer sistema de comunicaciones electrónicas, utilizando la inducción electromagnética para transmitir información en forma de puntos, rayas y espacios entre un transmisor y un receptor simples, a través de una línea de transmisión de conductor metálico, a la que llamó telégrafo. En 1876, Alexander Graham Bell y Thomas A. Watson lograron por primera vez transmitir con éxito la conversación humana, mediante un sistema sencillo de comunicación con hilo metálico, al que llamaron teléfono. En 1894, Guillermo Marconi realizó la primera transmisión de señales de radio a través de la atmósfera terrestre sin cables. Y en 1908, Lee de Forest inventó el tríodo o válvula de vacío, que permitió la amplificación práctica de señales eléctricas. La radio comercial comenzó en 1920, cuando las estaciones de radio comenzaron a emitir señales de amplitud modulada AM, y en 1933, el mayor Edwin Howard Armstrong inventó la modulación de frecuencia FM, cuya emisión comercial empezó en 1936. Aunque los conceptos y principios básicos de las comunicaciones electrónicas no han cambiado mucho desde sus inicios, los métodos y circuitos han experimentado grandes transformaciones. En los últimos años, los transistores, los circuitos integrados, la tecnología de estado sólido, etc., ha simplificado el diseño de circuitos de comunicación electrónica, permitiendo la miniaturización, mayor eficiencia y confiabilidad, menores costos, entre más beneficios. La creciente necesidad de comunicación entre un número cada vez mayor de personas ha impulsado un enorme crecimiento en la industria de comunicaciones electrónicas. ¿Conoces tú a alguien que no posea un teléfono celular, aunque sea el más sencillo? Los sistemas de comunicación electrónica modernos incluyen cables metálicos, microondas, sistemas satelitales y de fibra óptica. La figura presenta un diagrama de bloques simplificado de un sistema de comunicaciones electrónicas, compuesto por un transmisor, un medio de transmisión y un receptor. Un transmisor es un conjunto de uno o más dispositivos o circuitos electrónicos que transforma la información de la fuente original en una señal adecuada para su transmisión a través del medio correspondiente. El medio de transmisión lleva las señales del transmisor al receptor y puede ser tan simple como un par de conductores de cobre que transmiten señales en forma de corriente eléctrica. La información también puede convertirse en ondas electromagnéticas luminosas y propagarse a través de cables de fibra óptica hechos de vidrio plástico, o utilizar el espacio libre para transmitir ondas electromagnéticas de radio a grandes distancias, o en terrenos donde instalar un cable físico sería difícil o costoso. Un receptor es un conjunto de dispositivos y circuitos electrónicos que recibe las señales del medio de transmisión y las convierte nuevamente a su forma original. Dado que a menudo no es práctico transmitir señales de información a través de cables metálicos o de fibra óptica, o a través de la atmósfera terrestre inalámbricamente, frecuentemente es necesario modular la información de la fuente con una señal analógica de mayor frecuencia, conocida como señal portadora. Básicamente, dicha señal portadora lleva la información a través del sistema. La señal de información modula la portadora, alterando su amplitud, frecuencia o fase.
La modulación consiste en el proceso de modificar una o más propiedades de la portadora en relación con la señal de información. Existen dos tipos de comunicaciones electrónicas, analógicas y digitales. En un sistema de comunicaciones analógicas, la energía se transmite y se recibe en forma analógica, como una señal de variación continua, por ejemplo, una onda senoidal. Tanto la información como la portadora son señales analógicas en los sistemas de comunicaciones analógicas. Por otro lado, el término comunicaciones digitales abarca una amplia gama de técnicas, incluyendo la transmisión y la radio digitales. La transmisión digital es un sistema donde los pulsos digitales con valores discretos, como más 5 volts, 1 lógico, encendido, en contraste con 0 volts, tierra o apagado, se transfieren entre dos o más puntos en un sistema de comunicaciones. En la transmisión digital no hay portadora analógica y la fuente original de información puede ser digital o analógica. Si es analógica, debe convertirse en pulsos digitales antes de la transmisión y reconvertirse a forma analógica en el receptor. Los sistemas de transmisión digital requieren una conexión física entre el transmisor y el receptor, como un conductor metálico o un cable de fibra óptica. La ecuación 1 es la descripción general de una onda senoidal de voltaje, variable en el tiempo, como puede ser una señal portadora de alta frecuencia. Si la señal de información es analógica y la amplitud V de la portadora es proporcional a ella, recuerda que amplitud equivale a voltaje o tensión. Se mide en volts. Se produce la modulación de amplitud AM por sus siglas en inglés Amplitude Modulation. Si se varía la frecuencia en forma proporcional a la señal de información, se produce la modulación de frecuencia, FM de Frequency Modulation. Recuerda que la frecuencia es el inverso del tiempo y se mide en hertz. Por último, si se varía la fase P en proporción con la señal de información, se produce la modulación de fase, PM de Phase Modulation, es decir, el adelanto o el atraso de la señal, medida en ángulos o radianes, grados o radianes. Si la señal de información es digital y la amplitud V de la portadora se ajusta proporcionalmente a la señal de información, se genera una señal digitalmente modulada conocida como modulación por desplazamiento de amplitud, ASK por sus siglas en inglés. Cuando la frecuencia F varía en proporción a la señal de información, se produce la modulación por desplazamiento de frecuencia, FSK. Y si la fase P cambia proporcionalmente a la señal de información, se obtiene la modulación por desplazamiento de fase, PSK. Si tanto la amplitud como la fase se ajustan simultáneamente en proporción a la señal de información, se produce la modulación en cuadratura de amplitud, QAM. La ecuación es igual a B de t es igual B seno de 2pi f de t por más teta. Describe el voltaje sinusoidal variable en el tiempo. La ecuación o el modelo matemático está descrito por lo siguiente. B en función del tiempo es igual a B seno de 2pi f de t más teta, donde B de t es el voltaje variable senoidalmente en el tiempo. B es la amplitud máxima en volts, F es la frecuencia en hertz y teta es el desplazamiento de fase. Y a continuación se muestra un resumen de las diversas técnicas de modulación combinando esta fórmula que te acabo de mencionar. Ya estamos listos para pasar al siguiente subtema, que es el espectro electromagnético.